Yo este mensaje lo he titulado El novio está aquí. Así lo he titulado. El novio está aquí. Amén. Dice la palabra de Dios, les voy a leer versión Reina Valera del 60, les voy a leer también versión TLA, que me gusta algunos apuntes que encontré, y dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dice la otra versión, los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús le respondió, en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido, y entonces el daño es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De este modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar en este lugar, de aprender de ti, de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos tener toda la disposición en nuestro corazón y ser sensibles a tu voz. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y ayúdanos, Padre Celestial, a ser odres nuevos, a recibir de todo lo nuevo que tienes para nosotros y que juntamente todo lo que recibimos pueda ser conservado. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y que todo lo que se haga y todo lo que se hable en este lugar tenga el único anhelo y deseo de exaltar tu nombre. Gracias te damos, amado Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy, en esta enseñanza del novio está aquí, vamos a hacer referencia primeramente a un tema que yo vengo tratando continuamente y es el tema de las parábolas, que he tenido la oportunidad de compartir varias parábolas, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Esas son historias que son analogías o metáforas que utiliza Jesús para hablar de los principios del reino. Vamos a ver los principios del reino, el resultado de la predicación de Jesús y también la reacción del público, de los diferentes públicos, al recibir a Jesús y al recibir el mensaje de Jesús. Pero esta parábola tiene una curiosidad en relación a las demás parábolas. La mayoría de ellas Jesús en un contexto con sus discípulos o con la multitud enseña las diferentes parábolas. Pero resulta que esta que encontramos en Mateo capítulo 9 versículo 14 es una parábola que se da como resultado de una pregunta que le hacen a Jesús. La respuesta de Jesús en sí misma es la parábola que vamos a compartir o de la cual vamos a aprender en este día. Y cuando vemos el versículo 14, entendemos que la pregunta está ligada al ayuno. No solamente debemos pensar que tenía que ver la pregunta del ayuno, sino quiénes preguntaban a Jesús acerca del ayuno. Claramente el versículo 14 nos dice que eran los discípulos de ¿quién? ¿Qué dice el versículo 14? Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron. ¿Quiénes son los que preguntan aquí? Y es necesario que nosotros entendamos quién hace la pregunta.
Es más, es importante porque podríamos pensar, según el perfil de Juan el Bautista, como lo conocemos en los evangelios, conocido como el último profeta, conocido como aquel que prepara el camino para el maestro, como aquel que anunciaba a las personas: el reino de los cielos se ha acercado. Estaba en el desierto predicando, hablando acerca de la llegada del reino, hablando acerca del arrepentimiento, aquel que tiene la oportunidad de bautizar a Jesús, aunque no se siente digno, pero por obediencia lo hace. Y lo que nosotros podríamos pensar es que Juan tenía cercanía y afinidad con Jesús. Y podríamos pensar entonces que los discípulos de Juan podrían también tener afinidad o cercanía con Jesús. Pero resulta que aquí vamos a encontrar en este texto lo contrario. Porque los discípulos de Juan el Bautista se están colocando en la misma escala comparativa de los fariseos. Inclusive es una crítica la que tienen hacia Jesús, porque están cuestionando que los discípulos de Juan y que los fariseos ayunan mucho, pero que adivinen a quienes nunca los han visto ayunando. A los discípulos de Jesús. No han visto a los discípulos de Jesús ayunando. Están haciendo una pregunta acerca de la espiritualidad de los discípulos de Jesús. Y este cuestionamiento no solamente es cuestionar la espiritualidad de los discípulos, sino que por la relación que tenían maestros y discípulos, también se estaba implícitamente criticando la espiritualidad de su maestro. Por eso la pregunta iba directamente no para los discípulos, sino para el mismo Jesús. Y adicional a eso, como lo dice la versión TLA, estos se acercan con una intención diferente porque le chicanean a Jesús. Le dice en el versículo 14, la parte B: nosotros, los discípulos ¿de quién? De Juan, y los fariseos ayunamos mucho. Nosotros ayunamos mucho. Pero tus discípulos, ¿qué? ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y la respuesta de Jesús, a veces cuando nosotros tenemos un poco quizá de imaginación o de entender la situación como se daba, la conversación como se daba, podríamos pensar, ¿qué tiene que ver la respuesta de Jesús con la pregunta que se está haciendo? Porque uno esperaría que si a Jesús se le está hablando acerca del ayuno, acerca de por qué sus discípulos no ayunan y por qué él no ayuna, que la respuesta está enfocada ¿en qué? En el ayuno. Y podría decir algo acerca del ayuno y la razón por la cual ellos no ayunaban o no los habían visto ayunando. Pero mire lo que dice el versículo 15 con la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: en una boda, los invitados no están tristes, mientras el novio ¿qué? Está con ellos. Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. ¿Qué relación tiene la respuesta de Jesús? ¿O qué es lo que Jesús quiere enseñar a partir de eso? Porque Jesús inmediatamente los mete en un concepto de nupcias. Los mete en un contexto como tal de matrimonio, de boda, hablando acerca de una boda, hablando acerca de un novio y hablando de que esa es la razón principal por la que ellos no están ayunando. Porque están en un momento ¿de qué? De fiesta. Es un momento totalmente diferente. Y aquí entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuál era la diferencia que había entre los ayunos y la diferencia que había entre las bodas. ¿Qué es lo primero que a usted se le ocurre cuando hablamos de una boda? Pueden ser 100% sinceros. Comida, muy bien. La misma que ganó en la primera escuela. Ya sabemos a qué van a las bodas, ¿sí ve? A comer parejo. Pero ¿en qué más pensamos? Comida, listo, muy bien. Lo que vamos a dar, el regalo. ¿Qué más podríamos pensar si hablamos de una boda? La ceremonia como tal. Hay una muy importante y no la he mencionado. El vino, la ropa, pero hay una más importante y no la han mencionado. Las argollas, muy bien, ¿qué más? Es más, estamos acostumbrados en nuestro contexto que usualmente uno de la boda se demora para llegar. Las bodas de hoy en día, si dicen a las 5, a las 6 o 6:30 está empezando, se los aseguro. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ya la espera es mucha, se va sintiendo como cierta incertidumbre en el lugar, como cierta preocupación.
Y la pregunta que todos podríamos hacer es, ¿será que sí va a llegar? ¿Será que se arrepintió? ¿Se voló? Y ahora imagínense lo que sienten las familias en ese momento, la incertidumbre que se puede sentir. Pero justamente la relación que Jesús quiere que nosotros entendamos frente al tema del ayuno y frente al tema de la boda, porque Él hace la claridad, no es solamente en pensar en una fiesta, no es solamente pensar en una boda, sino una boda donde el novio está ¿qué? Presente. Y la respuesta de Jesús utiliza 3 elementos que son muy significativos dentro de las bodas, y vamos a ver. El primero, vamos a la siguiente diapositiva, el novio obviamente, no puede faltar. En este caso también podríamos hablar de la novia. El segundo es el vestido, porque en esta parábola nos habla acerca de un vestido. A ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué es lo mejor preboda de las mujeres? Escoger el vestido, ¿sí ve? ¿Y qué otra cosa es importante en tercer lugar? El vino. Estas 3 cosas tienen un significado superlativo o muy importante o muy significativo o muy relevante en lo que eran las bodas judías, que enseguida vamos a profundizar en lo que significaban las bodas judías y la diferencia que hay entre una boda judía, su cultura y las que nosotros tenemos hoy en día, porque yo sé que todos vamos a hablar de una boda y vamos a pensar en el contexto, en alguna boda que hayamos estado, o si usted es casado va a pensar en su boda como tal, pero es totalmente diferente a lo que eran las bodas judías. Por eso entonces vamos a recordar por qué Jesús, hablando del ayuno, responde con algo relacionado a una fiesta. Porque nosotros hoy en día seguimos practicando lo que es el ayuno. ¿Cuántos han venido a algún ayuno de la iglesia o alguna vez han participado de un ayuno? Y resulta que venimos a un ayuno, cantamos, leemos la palabra de Dios, oramos, pero es diferente a la liturgia de que conocemos hoy en día del ayuno a lo que en el Antiguo Testamento eran los ayunos. Tenían un contexto diferente, tenían unas prácticas diferentes y tenían un propósito totalmente diferente. Es más, la palabra de Dios nos va a enseñar, y vamos a la diapositiva siguiente, nos va a enseñar como tal que el ayuno estaba ligado al luto, a la tristeza y al lloro. A eso estaba ligado el ayuno, a un momento de profunda tristeza. Y nos vamos a dar cuenta que es una práctica del pueblo en los momentos que estaban lejos de Dios. El pueblo desobedecía, el pueblo se portaba mal, el pueblo se olvidaba de la ley de Dios, hacía lo malo delante de los ojos de Dios, había muerte en el pueblo, perdían una batalla, estaban desviados del camino, y en el momento que ellos caían en cuenta de esta situación, el pueblo buscaba hacer ayuno y se reunían para hacer ayuno. Y era un momento en el que expresaban delante de Dios con tristeza, con lloro, con sacrificios, con una serie de cosas que realmente estaban arrepentidos y que estaban buscando nuevamente al Señor. Se da en un momento de lejanía, se da en un momento en el que hay un arrepentimiento por causa de la maldad del pueblo. Por eso leamos lo que dice el profeta Joel. Realmente podríamos encontrar muchos ejemplos de este tipo de ayunos en las Escrituras, pero voy a hablarles especialmente del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, ¿qué más dice? Lloro y llanto. Y lacerad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. Versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se apiadará, y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová Dios vuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Y vamos a dejarlo allí porque yo dejé un apunte. Y es que acá nos está mostrando efectivamente lo que significaba el ayuno. Entonces, por eso pues ahora dice, convertíos al Señor de vuestro corazón. Se convoca ayuno, tristeza, lloro y llanto hay en medio del ayuno. Dice, lacerad vuestros corazones para buscar clemencia y misericordia de Dios.
Y dejaban en la diapositiva anterior, por favor, porque ahí tenía un apunte acerca de Nínive, que si bien venimos hablando de la serie de Nínive, nos vamos a dar cuenta que cuando Jonás pregona ese mensaje tan insípido y tan incompleto, aún nos vamos a dar cuenta que el rey de Nínive manda a todos a hacer ¿qué? Como señal de ¿qué? De arrepentimiento delante de Dios, y sienten tristeza y hay lloro, y es muy curioso lo que pasa en Jonás, porque hasta los animales de la ciudad los mandan a hacer ayuno para mostrar su arrepentimiento sincero delante de Dios. Y entonces aquí es donde encontramos el contraste que hay en esta parábola, porque Jesús le está dando a entender a estos discípulos de Juan y a estos fariseos que no es momento de hacer ayuno, que no es momento de tristeza, de llanto, de lloro, de lejanía de Dios. Por el contrario, ellos no son conscientes que delante de ellos está Jesús, que no es un momento de buscar al Señor, sino que el Señor ha venido a buscarnos, a mostrar su misericordia y se ha presentado delante de ellos. En otras palabras, ellos son tan inconscientes que no entienden que Jesús mismo, Dios mismo, quien viene a entregarse por amor, quien viene a hacer el cumplimiento de los profetas, está presente y ellos tienen el privilegio de estar allí en ese lugar. Si nosotros entendemos esto, y si ellos hubieran entendido esto, saber que Jesús estaba, que el novio había llegado por su esposa, por su novia, había llegado para este pacto tan increíble que iba a acontecer en la cruz, la reacción de estos hombres hubiera sido diferente. Porque el entender que Jesús está aquí, ¿será que es motivo de tristeza? ¿Será que es motivo de llanto, de lloro? O por el contrario, tener la certeza de que Jesús está con nosotros, ¿de qué sería motivo? De alegría, de gozo, de todo lo contrario, de alegrarnos porque el novio está presente, porque el novio ha llegado. Y no solamente esto, porque no es cualquier novio, es el novio perfecto. Es el novio que viene a entregarse por amor. Y eso tiene que ver con lo que pasa en los matrimonios judíos, que ahora vamos a hablar acerca de las bodas judías, que son el contraste de lo que Jesús dijo. ¿Cuánto dura aproximadamente un matrimonio hoy en día? Vamos a ver si sube o baja el promedio de los otros dos cultos. Un día, por acá dicen un día, que ganó en el primer culto. En el segundo les decían que 4 horas. ¿Qué dicen ustedes? Una semana. Eso ya es un paseo familiar. Listo, 4 horas aproximadamente, con la ceremonia, la tardanza, el compartir como tal y el cierre con las fotografías y todo lo que se haga, ¿cierto? Pero resulta que para los judíos, o para esta época, una boda tenía una duración de 7 días. Eso duraba 7 días. Ahora imagínense si para organizar 4 horas hay personas que se demoran hasta 1 año, o se demoran muchos meses para atender y organizar todo lo que tiene que ver con la fiesta. Ahora imagínense una fiesta de 7 días. Y lo curioso de la boda judía es que el 7º día es el día de la ceremonia. No es que el primer día hicieron la ceremonia y fueron 7 días de parranda, no era así. Por el contrario, eran 7 días, compartían del vino, estaban allí reunidos con la gran cantidad de invitados que tenían, porque prácticamente por la zona donde estaban ubicados, eso era una fiesta de la provincia completa y de todas las familias que iban a participar. Y el 7º día era la ceremonia en sí. Pero esto tenía unas implicaciones y se los voy a explicar de la siguiente manera. Imagínense un novio 7 días tomando vino y que no se quería casar. Adivine qué pasaba con ese tipo de novios. Se volaba. Porque lo segundo que debemos entender de las bodas judías es que también era una especie de transacción. No es que se enamoraron, entonces se casaron, prepararon, no.
Inclusive cuando estaban jóvenes, ya el papá iba pensando a ver en las muchachas de las otras familias para ver con quién iban a hacer negocio, para poder entonces casarlo con otra familia que quizá fuera importante o que quizá... Porque había también un precio para la chica, había también un precio para ella. Entonces, supongamos que el hijo iba al padre en representación del hijo a hablar con la otra familia y a decir, miren, es que mi hijo se quiere quedar con su hija. ¿Y sabe qué preguntaba el papá de la hija? ¿Y usted cuántas vacas tiene? A ver, ¿cuántos terrenos tiene? ¿Qué familia es la suya? ¿Es una familia? ¿Qué tipo de familia es? Porque había allí un intercambio. Inclusive en uno de los libros de contexto histórico, cultural de los judíos, decía que a veces el precio llegaba a ser el precio de la hija, porque ella era una mujer, usualmente las mujeres trabajaban para su familia. Entonces, ¿saben cómo los papás calculaban? ¿Cuánto trabajaba esta mujer? Lo multiplicaban por la cantidad de años, que ya no iba a estar esa mujer porque ya era de otro rancho, de otra casa, y entonces según lo que le diera aproximadamente era el precio mínimo que le daban para hacer el intercambio de la tierra, del ganado, lo que fueran a compartir en ese sentido. Y después de eso, a ver, ¿dónde están los varones solteros de la congregación? Levanten su mano. Si escucho lo que dijeron por acá es que hay tan poquito. Con razón las mujeres dicen que no, pastor, es que no hay nada en la iglesia, pastor. Los poquitos casados, bendito Dios. A ver, los solteros otra vez, ahora sí. Tomen nota de lo que les voy a decir. Porque resulta, esta práctica deberían conservarla todavía. Adivinen quién pagaba toda la fiesta, adivinen quién. La familia de la novia. ¿Sí escuchó? Ah, amén. La familia de la novia era la que pagaba toda la boda, toda la fiesta. Los 7 días de vino, es que 7 días de vino no eran cualquier cosa. Y aparte de esto, que el hecho de que se acabara el vino en la fiesta era una deshonra para esa familia. Por eso nos vamos a dar cuenta que el primer milagro de Jesús, adivinen en qué fue. En una boda que guardó el mejor vino para el final, sabiendo que usualmente el vino del final es el más maluco, porque se está acabando el vino, entonces ¿qué hacemos? Agua, la vieja confiable. Y se dejaba el peor vino para el final por lo que ocurría. Y este era el contexto de la boda judía. Teníamos todos estos elementos como tal. Y lo más importante es que la novia durante estos 7 días estaba oculta en una habitación. Y tenía ya su vestido, ya la estaban organizando, su velo. Pero por eso las bodas judías vemos que en el Antiguo Testamento Jacob cuando se casa lo engañan. Y él se quería casar con una mujer, trabajó por ella, porque fue y habló con el padre, le dijo voy a trabajar por ella, trabajó 7 años, ya se va a casar, los 7 días de la fiesta, llega el 7º día, ella sale también con su velo, no la puede ver bien, y resulta que cuando ya se consumó todo, se da cuenta que le metieron un tapado. No era la que él estaba esperando, no era de la que estaba enamorada, le dieron la menor, y en eso la Biblia es... Yo ahí tengo mis reservas con la Biblia. Porque dice de una hermoso semblante y de la otra dice ojos bonitos. Eso dice las escrituras. Una la describe así, hermoso semblante, y la otra tiene ojitos bonitos. Y resulta que le dieron la de los ojitos bonitos. Pero así fue la boda, entonces obviamente no la podía ver, tenía que descubrirla como tal. Porque esos 3 elementos eran importantes, el vestido, que el novio estuviera presente, porque como era también un negocio de familias, ustedes saben que eso ha pasado durante la historia en muchas ocasiones y hay novelas y películas acerca de eso, que resulta que es que uno de los dos está enamorado de otro. Entonces el día de la boda, ¿qué pasa? Llega y se vuela ¿con quién? Con el otro. O después de los 7 días no se consumaba la boda y se dañaba la boda y había luto y había tristeza. Por eso las palabras de Jesús resuenan en este contexto al decir, venga, es que el novio está aquí. El novio está.
Y este no es un novio que abandona. Este no es un novio que se va, no es un novio que maltrata, no es un novio que incumple, no. Es un novio que vino a amar, que vino a entregarse por completo por amor a su novia o a su esposa. Porque cuando hablamos del contexto bíblico en el Nuevo Testamento, nos va a hablar del amor por su iglesia, por cada uno de nosotros. Nos va a hablar acerca de esa boda y de ese sacrificio, de lo que venía a hacer Jesús en esta tierra, y al decirles no es momento de luto, por el contrario, es momento de que haya gozo, alegría, regocijo, porque el novio está presente y no cualquier novio está presente. Por eso entonces allí encontramos en la siguiente diapositiva, vamos a la otra, vamos a encontrar un contraste que hay en esta parábola. Entonces, la boda, la alegría y el gozo que trae, el ayuno, el luto y el llanto que significaba para la cultura de Israel esta práctica. Por eso entonces vamos a adentrarnos en la segunda parte, que es el vestido en sí mismo, porque nos va a hablar acerca de un vestido, pero allí la parábola nos dice de un vestido que ¿cómo estaba ese vestido? Viejo. Adicional a eso estaba roto, y por eso le ponen allí un remiendo nuevo. Levanten la mano las mujeres de este lugar. ¿Ustedes han visto mujeres viendo vestidos de novia? Es más, en algún momento eso era una práctica de las mujeres. Ya no, porque la cultura ha cambiado mucho e inclusive el contexto también. Pero yo me acuerdo que se reunían a ver revistas de mujeres donde estaban los vestidos de novia, y eso armaban un rompecabezas con la cola de este, la parte de este, las flores de este, la decoración de este, por el significado que tiene el vestido y el significado que tienen las escrituras y en la palabra de Dios. Porque continuamente la palabra de Dios nos va a hablar del vestido viejo y el vestido nuevo, nos va a hablar de vestiduras sucias y vestiduras blancas. Inclusive yo lo recordaba el día jueves y por eso les decía que no me quería adelantar a la enseñanza. Nos habla de cuando critica la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que estaba muy bien ubicada, inclusive pueden encontrar, porque históricamente se van a dar cuenta que coincide con lo que dice la palabra de Dios, que era una ciudad donde tenían un desarrollo increíble en el manejo de los telares, de los linos como tal, y entonces eran distinguidos por los buenos vestidos y por la moda creciente que había en esta ciudad, porque eran pioneros en el descubrimiento de medicina para los ojos como el colirio, y porque fueron primeros en estructurar ciudades que tenían hasta desde un lugar lejano hasta el lugar donde ellos estaban la posibilidad de consumir agua a través de viaductos. Esas tres características tenía la ciudad de la Odisea, y eran las tres cosas que los hacía sentirse orgullosos, especialmente sus ropas. Pero cuando Jesús habla acerca de la iglesia de la Odisea, que era una iglesia donde las personas eran acomodadas y eran de buen vestir, y era obvio por la ciudad en donde estaban, Jesús utiliza lo que era más significativo para ellos para decirles: para mí ustedes están desnudos. Para mí ustedes quizá en apariencia tenían la mejor ropa, pero esta metáfora se utiliza para describir la realidad de nuestros corazones y la obra de Cristo en nuestras vidas. De que llegábamos con vestiduras sucias, rasgadas, por la actitud de nuestro corazón, por la maldad, pero que en Él tenemos una renovación. Ese sastre que nos pone vestido nuevo, vestiduras blancas, y nos deja preparados para el mejor momento de la noche. Nos deja preparados para la fiesta, para ese momento de poder estar con el novio o con la novia. Y creo que aquí hay una enseñanza que quiero compartirla, que recibí en mi hogar, y ahorita mi abuela estaba en el primer culto y ella podía dar fe y testimonio de eso. Y es que en mi hogar, y yo creo que le pasa a todas las personas, que nosotros vamos generando cierto cariño con ciertas prendas que ya están muy desgastadas, pero como que no nos queremos deshacer de ellas. Que de pronto cuando uno se las pone en la casa, mismo la mamá, la abuela, tu esposo, tu esposa o alguien te dice: otra vez esa camisa, ya hasta un rotico tiene, vea.
Ya usted debería botar eso. Es más, ya está llegando al final de su vida útil y está a poco de convertirse en sacudidor de la casa, se los aseguro. Está a poco de ser el sacudidor de la casa. Pero adivinen qué, esa persona ¿qué? No la quiere botar. Y mi abuela me decía esta frase que yo siempre la recuerdo y ella, si usted quiere que le llegue lo nuevo, tiene que botar lo viejo. Porque si no saca lo viejo, pues lo nuevo no va a tener dónde ponerlo y no va a llegar lo nuevo. Y como yo era de esos que me quedaba con ciertas camisetas y ya, mejor dicho, habitante de calle prácticamente parece, en la calle. Y resulta que lo que hacía mi abuela, es decía, Camilo, negocio del día. Yo, ¿cuál es el negocio del día? Le voy a botar esta camiseta. Y yo, no, abuela, esa no, todavía no, esa todavía aguanta. Pero ella me decía, el trueque es que yo le boto esta y le doy una nueva. Y usted va y la escoge. Entonces yo ya no volví a votar nada, no, mentiras. No. Mentiras que no. Entonces ella me decía, vamos a hacer el trueque, le boto una vieja y le doy una ¿qué? Pero la condición era que sí o sí la vieja se la tenía que entregar a ella. Yo no sé ya qué hacía con eso, si sacudidores, si votaba, si regalaba, no sé qué hacía con eso. Pero la condición era dejar la vieja para que entrara la ¿qué? La nueva. Y es lo que Jesús nos quiere dar a entender como creyentes. Y hace una similitud que me parece hermosa y me parece increíble. Y creo que nosotros como paisa la entendemos muchísimo mejor. ¿A cuánto les gusta ir de compras? ¿Y a cuánto les gusta ir a comprar ropa? Amén, ¿cierto? Eso sí, estrenar, mejor dicho, eso sí les encanta. Y como somos paisas, tenemos vendedores que son los vendedores. Que le dicen cosas como, usted se probó unos zapatos, no había la talla que sigue, tranquilo que eso le cede. Eso en 2 meses ya. O si usted tiene una camiseta que está un poquito más grande y todavía no está, tranquilo que eso después de 3 lavadas se encoge y vea, le queda en el punto. Y cuando vemos lo del vestido, habla de esa situación, porque el vestido viejo, por estar tan viejo, ya estiró lo suficiente, y es porque el Señor no quiere hacer de nuestras vidas una renovación parcial. El Señor no quiere que parte de nosotros sea restaurada, o que parte de nosotros sea cambiado, pero que sigamos con las vestiduras sucias. O que algunas cositas las cambiemos, pero sigamos como si nada. No, Dios quiere hacer de la vida del creyente, de aquel que conoció a Jesús, de aquel que disfruta del gozo de Jesús, quiere hacer una renovación total y completa, no parcial, no de parches, no de momentos, sino que quiere colocarte vestiduras nuevas completamente. Quiere poner, mejor dicho, dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, mi hermano está estrenando. Dígale, usted, yo no sé si no se había dado cuenta, pero dígale, usted está estrenando. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y quiero que con esto usted me entienda mucho mejor. Que ella no diga, llegue a la casa, el pastor nos mandó a comprar ropa. No. Que podamos entender a través del siguiente texto, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Vestidos como qué? ¿Vestidos como qué? Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque es las vestiduras de las que habla la palabra de Dios. Significa que cuando nuestro corazón tiene una realidad diferente, estamos con vestiduras diferentes. Este texto viene hablando acerca del viejo hombre, viene con unas conductas, con unas actitudes, con unos pensamientos, con unos hábitos, una serie de cosas pecaminosas que no glorifican al Señor, pero que ahora el Señor te dice, yo vengo a colocarte unas vestiduras nuevas
por completas, no parcialmente, no una parte de ti, sino un vestido nuevo, completo, blanco, y aquellos que han sido escogidos de Dios tienen esta vestidura, y esa vestidura habla de las características de un corazón, de un creyente que tiene un verdadero arrepentimiento, de un creyente que verdaderamente ha conocido al Señor, de un creyente que no estamos hablando acá de cosas de apariencia, sino que estamos hablando de la realidad de nuestro corazón delante de Dios, vestidos como escogidos de Dios, que tienen una serie de principios espirituales, de actitudes, de conductas que glorifican a Dios, porque Él es quien nos dio vestiduras nuevas. Por eso los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos no lo entendían, porque ellos seguían pensando en las prácticas que les habían enseñado. Y aún Jesús venía a que entendieran, a que aún fuera transformada su forma de acercarse a Dios, sus prácticas, su condición verdaderamente. Y por eso estos hombres permanecían en el luto, y quizá los discípulos eran los que tenían la oportunidad de disfrutar de Jesús, o aquellos que le conocieran verdaderamente. Porque con esto entramos a la última parte, y es que el problema en sí mismo, como lo dice el texto, no era el vino, sino que el problema era donde el vino era depositado. El problema en sí no era el mensaje de Jesús, no era Jesús mismo, sino las personas que recibían el mensaje. Porque cuando Jesús enseñaba, unos llegaban al arrepentimiento y otros se iban enojados y lo criticaban. ¿El mensaje fue el mismo? Sí. ¿Qué fue lo diferente? La persona que recibió el mensaje. Como el mismo mensaje en uno produce arrepentimiento, produce gozo, produce ganas de acercarse a Jesús, y ese mismo mensaje en otro produce todo lo contrario: enojo, aún ver a Jesús como una competencia, aún criticar a Jesús, aún buscar la forma de hacer caer a Jesús. Así que el problema no era el mensaje mismo, el mensaje era exactamente igual, el vino era el mismo, pero lo que cambiaba era los odres. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios cada día que nos ayude y nos enseñe a hacer odres nuevos. Porque si seguimos siendo odres viejos, vamos a reaccionar, vamos a tener actitudes y vamos a seguir con la condición de aquellos que son odres viejos. El mensaje puede estar correcto, pero el que recibe y su corazón puede estar incorrecto. Vemos el versículo 17. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo, y así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Y el odre inclusive todavía se utilizan. Eran unas boticas de cuero. Yo no sé si han visto en las fiestas de algún municipio, o si de pronto en alguno de los hogares, con todas las cosas que son tan paisas como el carriel, el poncho, hay una botica de cuero que utilizaban para llevar diferentes bebidas, para llevar también licor y diferentes cosas. Inclusive nos damos cuenta, yo no sé si les ha pasado alguna vez en el hogar, que cuando hay un jugo en un recipiente y se daña ese jugo, como que es como si el recipiente se fuera a estallar, ¿cierto? Como si se fuera a explotar porque se dañó el jugo en sí. Y eso es lo que pasa en el proceso de fermentación, que resulta que en esas boticas echaban el vino, pero cuando el vino era nuevo, era fresco, no ha culminado su proceso de fermentación. Entonces él suelta unos gases que hace que esa botica se embombe o se anche, entonces ese cuero con el tiempo va cediendo. Y si es un odre que tiene mucho tiempo, pues va a llegar el momento que le echan un vino nuevo, y como este vino se sigue fermentando, ¿qué va a pasar con ese cuero? Se rompe y se pierde el odre. ¿Y se pierde qué? El vino. Las dos cosas se pierden. Y habla de la condición del que recibe. Primero habla acerca del vestido, habla de que no es un vestido para remendar, porque ese remiendo no sirve, hay que cambiar por completo el vestido. Pero acá nos está hablando también de que el odre debe ser un odre nuevo, porque puede que tenga el mejor vino, con las mejores condiciones, el más exquisito,
el más caro, el más fino. Pero si el odre no tiene las condiciones adecuadas, se echa a perder. Y ya que se me acabó el tiempo, yo quiero cerrar con esto al decirles que debemos preocuparnos cada día por la condición de nuestro corazón delante de Dios. Porque a veces nosotros venimos cargando cosas viejas que no queremos despojarnos. Es más, nuestro corazón endurecido, hay cosas que ni siquiera queremos cambiar. Y algunos podrían decir, no, es que yo soy así, ¿yo por qué voy a cambiar si yo soy así? Es más, hay cosas que ni siquiera ya las negociamos, sino que simplemente no las queremos cambiar y queremos seguir nuestra vida como si nada, y aunque los demás sufran las consecuencias de esas cosas que nosotros no queremos cambiar. Pero cuando Jesús habla, Él habla de una renovación total y completa. Termino con este ejemplo, cierro con este ejemplo. Y es: en toda casa hay cuarto de relujo, en nuestra cultura, usualmente. Hay un cuarto donde meten todo el desorden, y si no es un cuarto hay closet de relujo, y si no hay una piecita o alguna cosa o alguna esquinita. Y a veces cuando hay una visita, que ustedes saben que cuando hay una visita las mamás se ponen en alerta, ¿cierto? Hay visita, entonces empieza a buscar, vea, guarde eso, quite esto, bote esto, mueva eso, porque viene ¿qué? Y a la visita se le muestra ¿qué? Lo mejor. Y hay un cuarto por allá que va a cerrar y por ahí jamás va a pasar la visita. Ese cuarto no se lo van a presentar. Y yo pongo este ejemplo porque cuando hay una verdadera intimidad, cuando hay una verdadera relación, cuando hay una verdadera cercanía, ese es el cuarto que Dios quiere conocer de nosotros. El que no queremos presentarle a nadie, el que queremos esconder. El cuarto donde hay cosas que deberíamos votar y no hemos tomado la decisión de votarlas. Porque somos buenos para acumular, para pegarnos a lo viejo, para estar sujetos a ese tipo de cosas. Pero Dios quiere no simplemente ser un visitante, sino que Él quiere lo más profundo de tu corazón, el cuarto más oscuro, el cuarto que más escondas, quiere conocerlo y quiere transformarlo. Ese es el Jesús al cual nosotros le servimos. Ese novio que ha venido por su iglesia, ese novio que nos ama, ese novio que nos ha comprado con precio de sangre al cual le pertenecemos, ese novio que nos ha puesto nuevas vestiduras y ese novio que quiere una transformación total de nuestras vidas. Quiero cerrar con estas 3 frases, recuérdenlas muy bien. El gozo de tener a Cristo en nuestras vidas. Jesús quiere una renovación completa de nosotros. Y la última que acabo de mencionar, es necesario dejar lo viejo. Es necesario dejar lo viejo. Y quizá hay cosas con las que estás luchando y como que no quieres y como que te cuestan, pero son las que más hay que colocar a los pies del Maestro. Porque como creyentes no estamos llamados a vivir esa parcialidad, ni a vivir unos momentos sí, unos momentos no. Aún las Escrituras nos habla de los tibios, y a los tibios ¿qué? No le gustan al Señor. No le gusta un tibio, le gusta el que está metido del todo o que no esté, porque el tibio, como lo dice en el Apocalipsis, se vuelve vomitivo para el Señor. Aquel que juega con lo santo y lo profano. Por eso hoy les tengo la buena noticia de que ese novio está aquí con nosotros. Y ese novio ha llegado para darnos vestido nuevo, vino nuevo y para estar presente hasta el final de nuestros días. Yo quiero que te coloques de pie y vamos a orar al Señor ya en esta tarde. Y allí donde estés, yo quiero que cierres tus ojos y empieces a hablar con Dios. Empieza a hablar con Él. No sé cuáles sean esas cosas que quizás están viejas, que quizás están ocultas, que quizá aún no han salido a la luz, o esos vestidos de los que no nos queremos despojar, esos vestidos que no queremos botar, esas actitudes en nuestro corazón,
esos pensamientos que no nos dejan glorificar al Señor, esos hábitos pecaminosos, aquellas cosas que el Señor está pidiendo de ti, que Él está diciendo es que yo no quiero un parche, yo quiero es renovarte completamente. Yo quiero es que verdaderamente disfrutes del gozo de conocerme y de estar en mi presencia. Quizá hay muchas cosas que arrastramos y no queremos dejar, y nos convierten en odres viejos. Y quizá cada día estaríamos peleando con el Señor en vez de dejar que el Señor haga y fluya su obra en nosotros. Quizá estamos como odres viejos que ya no son flexibles, están rígidos, que hasta su corazón han endurecido y no dejan que el Señor los transforme, no dejan que el Señor los cambie, o aún están en esa lucha consigo mismos. ¿Y por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué no cambian los demás? Pero el Señor quiere trabajar en ti. Ha llegado ese visitante que quiere conocer toda tu casa. Ha llegado ese visitante que quiere escoger y quiere votar, que quiere renovar. Pero ha llegado en forma de ese novio amoroso. Él no ha llegado con agresividad. Él no ha llegado de una forma inadecuada, sino que ha llegado con amor para conquistar tu corazón. Ha llegado con misericordia para conquistar tu vida. Y ha llegado para enseñarte que esto es un resultado de nuestro amor a Él. Que esto es un resultado de conocer a ese maravilloso Dios, Dios de pactos. Dios que hizo ese último pacto en la cruz de entrega total, de misericordia. Por eso yo quiero que ahí donde usted le dígale: Señor, renuévame. Señor, enamórame de ti. Señor, yo no quiero seguir cargando lo viejo. Yo no quiero, Señor, jugar entre lo viejo y lo nuevo. Yo quiero vivir para ti. Transforma mi carácter, mi ser, mis hábitos, todo aquello que haya en mí que no te glorifique, todo aquello que haya en mí que no te agrade, Señor, cámbialo. Señor, si estoy luchando con no hacerlo y hasta he decidido hacerlo, Señor, no importa. Interviene, Dios, en mi vida, porque tú puedes quebrantar aún el corazón más duro. Tú lo puedes hacer, Jesús.